Bueno, estamos aquí con María Lilia y vamos a hacer una evaluación de todo lo que fue pasando en la educación en este año y medio, 2 años de pandemia, cuarentena. Así que, bueno, te queremos preguntar acerca de la presencialidad y la recuperación y qué evaluación haces de todo esto. Claro. Bueno, evaluar el todo es un poco difícil, pero bueno, realmente hemos vivido todos, no solo los educadores, sino también la comunidad, los padres fundamentalmente, los niños, ni que hablar, y los adolescentes. Realmente este año y medio último ha sido realmente una continuidad de lo llamado pandémico, pero con algunos baches operativos que se podrían, en un periodo de un año y medio, se podría haber aprovechado muchísimo para dejar las escuelas en condiciones y asegurar una presencialidad sin interferencias en las infraestructuras edilicias, que justamente esos son aspectos que hacen a la organización escolar, organización y administración, ¿verdad? Reconocemos que los problemas educativos son anteriores, son pre-pandémicos, pero también debemos de destacar que durante la pandemia se pudo haber previsto la ambientación adecuada para el regreso de los alumnos y los docentes a las aulas. Aspecto que no se hizo. Esto es muy heterogéneo porque son muchos los factores que influyen en esto, ¿no? Pero fundamentalmente hay uno que es inversión económica y decisión política. Cuando realmente se valora un aspecto tan importante como es la educación, que no es un ente abstracto, sino que está encarnada en cada uno de los seres humanos que están en pleno despliegue de su vida y además de su futuro, ¿no? Porque cuando se fracasa en educación, en algún momento del proceso estamos comprometiendo el futuro, no solo de la persona, que por X motivo, ya sea distancia, ya sea falta de recursos, contexto, ¿no? Familiar y contexto social, económico, inciden negativamente. Entonces, todo eso es un retraso, es un parate que tiene una repercusión en el futuro, por supuesto, nefasta. Todo eso se puede prevenir en gran medida. Se previene, vuelvo a decir, con decisión y con inversión económica. Hay escuelas que de pronto tienen una buena infraestructura o han tenido como para permitir ese aspecto de distancia y de buenas condiciones protocolares, pero ha faltado la decisión también de atraer a los alumnos a ese ámbito posible de ejercer una educación sin riesgos de salud. Y bueno, así que lo que no se ha hecho es lo que realmente vamos a llevar como peso. Por eso que cuando se habla de recuperación o se habla de tratar de cubrir estos baches de tanta cosa que ha pasado, algunas propiamente sanitarias y otras propiamente de políticas equívocas en educación, políticas no pedagógicas.
Yo siempre digo que de la palabra pedagógica o pedagógico nos llenamos la boca, pero pocas veces sabemos que lo pedagógico abarca aspectos de concepción filosófica, antropológica, aspectos de fundamento, ¿no? Al hablar de filosófico, históricos, qué importante es la historia de la educación, la historia de las escuelas, cómo se generaron, por qué es importante la escuela. Y también aspectos, diríamos, de fundamento científico, como biológico, psicológico, social, cultural, ¿no? Pero están los aspectos prácticos, los didácticos, los organizativos administrativos y también donde en lo didáctico entra lo metodológico, entra el proceso de enseñanza-aprendizaje, entran los contenidos. Muchas veces se habla de recuperar contenidos, pero pocas veces nos preguntamos qué son los contenidos, cuando hablamos de contenidos, ¿qué es el contenido? Generalmente uno cuando habla de contenido se refiere a algo que se coloca dentro de un recipiente, ¿no es cierto? Contenido y continente. Y hablando de contenido en educación, lo que se coloca no es un conocimiento colocado como si fuera un líquido en una jarra, por hacer una analogía, ¿no? Sino que el contenido es un saber, y el saber no se coloca, el saber se orienta desde la enseñanza, previamente la enseñanza lo ha adquirido a ese conocimiento, a ese saber, y como lo ha adquirido, como se ha hecho una apropiación significativa, lo puede guiar en la transmisión para que el alumno lo reconstruya, lo reconstruya y lo construya de alguna manera, con todos los aspectos, no solamente los cognitivos, sino fundamentalmente los afectivos, los que producen la motivación del alumno, porque si no el contenido pelado, diríamos, exento de la vida propia del saber, porque el saber es un producto del ser humano, y el ser humano no es una máquina fría que produce conocimientos o que los puede recibir, sino que hay pasión, hay emoción, hay sentimientos cuando uno, qué sé yo, hace un abordaje no solo de las artes, por ejemplo, qué sé yo, la valoración de una obra como puede ser Degas o como puede ser Berni para nosotros, esa obra tiene la impronta de la actitud del creador y se convierte en un saber, porque el arte también supone saber, supone los llamados contenidos, que por suerte lo que tienen son contenidos integradores, porque con el arte relacionas la historia, la geografía, relacionas la filosofía, relacionas la literatura. El arte es altamente integrador. Por eso que tampoco se entiende que algunos años tengan dentro de lo artístico música y por otra parte otro año tengan plástica, cuando en realidad el arte es integrado, no desintegremos, por favor. Esto tiene que ver, vuelvo a los contenidos son saberes, y los saberes se construyen, y se construyen según los tempos. No hablo de tiempo, sino los tempos que son tempos personales de cada alumno. Muchas veces creemos prejuiciosamente que los chicos lentos son poco inteligentes y contrariamente la rapidez para la captación de determinados saberes o para la construcción de ellos no siempre tiene que ver con la significatividad, sino muchas veces tiene que ver con la memoria, simplemente mecánica.
Hay gente que tiene mucha memoria y es buen repetidor y puede ser evaluado de la mejor manera, pero resulta que no le queda ningún aprendizaje que después lo pueda transferir a la vida. Porque el verdadero aprendizaje es aquel que de alguna manera lo incorporamos, de alguna manera nos modifica poniéndonos un más a nuestro ser, es siempre que lo pasemos por el filtro de la autocrítica, ¿no? Porque, sí, mi padre tenía, no era educador, pero tenía una frase que a mí siempre me impactó y que tiene vigencia. Dice, cuidado, hija mía, que el papel aguanta lo que se le pone. Claro que sí. El papel, el libro, al que yo valoro enormemente, como un instrumento fundamental de la construcción del saber, junto a la experiencia directa, porque no hay cosa más importante que el alumno se contacte con la realidad para conocer esa realidad, y con la ayuda de los otros instrumentos didácticos, ¿no? O medios. Mi padre decía que el papel aguanta lo que se le coloca el autor. Y nosotros sabemos que muchas veces está la intencionalidad, la subjetividad, no solo el papel, porque a veces dicen en internet está todo. No, si uno no tiene en funcionamiento el espíritu crítico, que es el verdadero pensamiento reflexivo y autónomo, ocurre que cree que existe la palabra santa y resulta que después sale repitiendo porque eso es lo que dice, está en internet o es un paradigma científico, es decir, es algo al que se ha abordado ahora y no hay otra posibilidad de otra interpretación, cuando en realidad el saber es una búsqueda continua y muchas veces lo que hoy se nos presenta como la verdad absoluta, bueno, en pocos tiempos, cada vez menores tiempos, lo que hoy se dice como verdad absoluta, mañana se relativiza y aparece otra verdad, porque la verdad absoluta nunca, como seres imperfectos que somos, nunca la vamos a poder abordar, sino que son pasos hacia ese abordaje y es una búsqueda continua mediante la auténtica investigación. Investigadores, de alguna manera, todos los alfabetizados pueden ser también investigadores, porque si son curiosos, si son críticos, si son buscadores, si saben ir haciendo un camino de autonomía de pensamiento para no caer en la masificación o en la aceptación de lo que viene de arriba como una verdad absoluta, que en realidad no es así, menos en estos tiempos donde el manejo mediático es altamente despersonalizador, ¿no? Bueno, así que decía que tampoco en internet tenemos la verdad absoluta. El otro día, en un intercambio ahí con un docente, necesitaba una definición, un docente de artística, una definición sobre collage. Y por internet había encontrado que la definición era superponer trozos o sectores de una lámina o de una revista para hacer el collage. Y realmente superponer, el concepto de superposición, la misma etimología de la palabra lo va diciendo, es poner uno arriba del otro. Entonces, si uno busca una definición y la definición de pronto tiene una palabra que no es significativa, que no significa lo que esa palabra dice en el contexto que se está investigando. Y bueno, entonces vamos conceptualizando erróneamente. Bueno, así que hay que tener mucho cuidado. Es preferible poco y bueno en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es preferible un alumno lento, pero lo que aprenda después le sirva para extrapolar a su vida, ¿no? Porque
yo digo, ¿cuánto nos queda de lo que aprendimos en la escuela? Nos queda aquello que realmente se nos hizo un poco carne, que después nos sirve para situaciones distintas a la del aprendizaje, porque no aprendemos para la escuela, ni para la Dirección General de Escuela, ni el Ministerio de Educación, ni para que nadie diga, o algún evaluador externo que diga si sabemos o no sabemos, si estamos en primer término o en último término en un ranking. Realmente lo que hacemos es para tener una vida más autónoma, pero al mismo tiempo que sea compatible con los otros, que sea buena para la convivencia, y que podemos mejorar las condiciones nuestras y las ajenas en esa convivencia, y que cada cual pueda desplegar, como no somos buenos para todos y tenemos ciertas disposiciones y nos tenemos que probar, porque a veces hay chicos que se meten en una carrera, la dejan, se meten en otra, la dejan, y entonces muchos dicen, pero este es un fracasado. No, no es un fracasado, está buscando el auténtico camino, se está probando, porque muchas veces tenemos idea de que hemos nacido para determinada cosa, o algunos padres creen que el chico ha nacido para tal cosa, y lo meten en un determinado camino. Lo digo así medio brutamente, ¿no? Lo meten porque hay a veces presiones familiares muy grandes para buscar su futuro, para que tengan... Y resulta que sí, si el chico por ahí se adapta o por ahí deja, porque no soporta esa presión, pero nunca va a ser totalmente feliz ni creativo, ni va a producir nada realmente positivo si no encuentra el camino que coincida con sus disposiciones, ¿no? Y eso necesita ponerse a prueba. Hay muchos chicos que se creen que no están preparados para, o que no tienen condiciones para, porque le falta estímulo, porque le falta autoestima y porque le falta prueba de sus propias posibilidades. Yo puedo pensar que he nacido para ser una gran bailarina, pero resulta que cuando me he puesto a prueba me he dado cuenta que no tengo las condiciones para eso. Bueno, es medio así delicadito, por eso que es importante ampliar la gama de las experiencias, llevar los chicos a múltiples ambientes diversos para que tengan una cabeza realmente amplia, ¿no es cierto? Y bueno, todo eso lo puede ejercer la escuela, como no, con una praxis didáctica que tenga la mira que justamente no se educa para la escuela, sino para la vida, ¿no? Es decir, que la escuela sería una facilitadora, una optimizadora, ¿no? Por eso que tiene que ser muy estimulante, muy motivadora, nada aburrida, ¿no? Porque al transmitir o al provocar esa cuestión anímica, estamos desplegando a los seres protagónicos, a los seres que saben adueñarse de su destino personal en consonancia con el social, ¿no? Y le toman el gusto a los contenidos, y no que a veces un docente que no sabe enseñar hace odiar el contenido, hace odiar la materia, pero en realidad no es un problema de aprendizaje, es un problema de enseñanza. De hecho, los libros didácticos de correctiva del aprendizaje, en su mayoría hablan de problemas de aprendizaje, problemas del aprendizaje. Son pocos los que hablan de los problemas de la enseñanza. Por eso que también el docente tiene que ser autocrítico, cuidadoso, ¿no? Investigador de su propia praxis y también generador de teorías, ¿no? Bueno, es decir, alimentar su formación con teoría
de otros que pueden ser los grandes maestros, como no. Los grandes maestros siempre han sido gente muy allegada a los alumnos, ¿no? Puedo mencionar a Pestalozzi, que se ocupó de los niños pobres, ¿no? A veces tenemos bibliotecas con ese noble nombre y no sabemos de la historia de Pestalozzi, que decía: hay que desarrollar la mente, el corazón y la mano. Al hablar de estos tres aspectos, estaba hablando de lo cognoscitivo, de lo afectivo volitivo, porque lo afectivo va con la voluntad. Cuando un chico no tiene voluntad, probablemente no es que no tenga voluntad, que no esté motivado. Y la mano, el hacer. Qué importante, por ejemplo, el aprender haciendo, que no es un aprender mecanicista, sino así completito, ¿no es cierto? Que daría sentido a las teorías de Dewey, el aprender haciendo, o a las teorías de los proyectos, ¿no? Los proyectos que están tan de moda. Lo importante es que el proyecto lleve siempre a un producto y que el producto lo genere el alumno, lógicamente con la guía adecuada del docente, ¿no? La guía sin docencia presencial no hay aprendizaje tampoco. Bueno, ahora de casualidad nomás he mencionado la palabra presencia. Creo que tenemos que replantear el uso de las palabras y que las palabras que usemos, estén cargadas de significatividad, porque si no vamos a ser unos mentirosos, ¿no? Generalmente en educación está la teoría preciosa por un lado, muy linda la teoría educativa, pero lo importante también es la práctica y generar teoría de la práctica, ¿no? Para conjugarla con la otra teoría. Por eso que es muy importante las experiencias de los docentes creativos, vocacionales, creativos vocacionales, que muchas veces no están estimulados y ellos mismos se apagan porque al no estar reconocidos hasta piensan que lo que hacen no es importante y sin embargo cuán importante es, ¿no es cierto? Así que ellos también podrían ser grandes escritores de sus propias experiencias y podrían servir para una continuidad pedagógica que no debiera cortarse, ¿no es cierto?, en el tiempo, porque no podemos decir que en educación todos los tiempos pasados fueron mejores, de ninguna manera, porque en cuántas experiencias maravillosas también se hacen hoy y por ahí, al no ser valoradas ni destacadas, se apagan o mueren en el olvido, salvo que queden en el corazón de aquellos que aprendieron con gusto, con motivación y con interés. El interés produce la atención. No hay atención si no hay interés. Y el interés es una cuestión de lo afectivo, ¿no es cierto?, que es con lo que tenemos que trabajar en educación. Bueno, presencialidad. Hablar de la presencialidad es hablar de una realidad concreta, interpersonal, de docente y alumno, o de docentes y alumnos. Es hablar de intercambio comunicacional entre ellos. Es hablar de respeto, es hablar de interés por aquello que se tiene el propósito de aprenderlo, es decir, de apropiarlo significativamente. Y como eso tiene que darse en un contexto, ¿cuál es el contexto más propicio? El contexto más propicio para
este proceso maravilloso de intercambio, ¿no? Y de cuántas veces aprendemos de nuestros alumnos en este intercambio, ¿no? Es una maravilla. Bueno, y resulta que no estamos en el vacío, necesitamos de un ámbito, y el ámbito más propicio para este encuentro maravilloso, además el encuentro de los docentes entre sí, ¿no? Ni que hablar, porque dentro de una comunidad educativa, si cada uno está en su aula y no hay intercomunicación, interdisciplina también, el proyecto conjunto, y entonces estaríamos con una especie de monólogo colectivo, ¿no? Que solamente se aplica el monólogo colectivo para entenderlo y justificarlo en niños de 3 años. Eso se estudia muy bien en pedagogía de jardín de infantes. Pero cuando los adultos no se comunican entre sí, están bajo un mismo techo institucional, estaríamos en algo muy individualista, que no conforma la comunidad educativa, en la que también tienen que entrar los padres, ¿no? No solo entrar con el aporte, sino también con un proceso de apertura para aprender unos de otros. Porque con la prepotencia o con los cuestionamientos irracionales no vamos a ninguna parte. En realidad, eso cierra el pensamiento, cierra la convivencia. Lo que necesitamos es comunicación dialógica. ¿Qué quiere decir? Mediante el diálogo, ¿no? El diálogo muchas veces es monólogo. Se encuentran 2 señoras y una le cuenta que fue a Mar del Plata, que vivió tal. La otra le cuenta que fue a Córdoba o a Europa, qué sé yo, y las 2 están hablando de sus cosas y no hay intercambio. Es decir, que es una especie de monólogo de a 2 en ese caso, no es diálogo. En el diálogo es muy importante escuchar, comprender, interpretar al otro. Eso lleva su tiempo, y con el apuro que vivimos, y todo rápido, y que los inteligentes son solamente los que responden al estímulo-respuesta, como cuando el médico nos golpea la rodilla para ver cómo andamos de reflejo, y la rodilla provoca que la pierna dé un puntapié. Pero eso no es el pensamiento es tiempo. Y si hay alguno y los tiempos son personales, están los que son lentos, los que son medianos, son ritmos de cada uno, hay que respetarlo. Si tenemos una clase de 50 alumnos, como hemos tenido, que nos pedían un alumno o 2 alumnos más cuantitativamente para hacer 2 divisiones. ¿Por qué? Porque, claro, hay que pagar al doble de docentes. Claro, pagarle al doble de docente es una erogación para los que no tienen la concepción de que la educación es la mejor inversión que se puede hacer en la grandeza de la patria, ¿no? Y de cada uno de sus habitantes. Entonces, si somos mezquinos para invertir plata en educación, invertirla donde hay que invertirla, y no invertirla a veces en algunas cosas que son muy lindas por fuera, ¿no es cierto?, pero que rompen por dentro, rompen la institución, porque se meten otros intereses que son ajenos a lo que la escuela necesita, yo creo que nuestro país es uno de los que cuenta con un buen presupuesto educativo, que no tendríamos que tener tantos problemas concretos como tenemos, que impiden la educación que el pueblo argentino merece. Por algún lado ha drenado el tema económico, ¿no? El aporte económico, o sigue drenando, no sé. Está todo muy en compartimentos, es decir, que si alguien quiere saber por dónde fue un dinero que se recibió de un fondo educativo, fue para otra parte, fue para pintura, pero no fue para la cloaca,
Y entonces, ¿quién puso en la balanza si es primero la pintura y después la cloaca? Porque, ¿dónde está el criterio? Yo con el problema de la cloaca con problemas voy a tener que suspender las clases por un tema sanitario. Bueno, y eso no se pone como prioridad. ¿Dónde están los criterios? Los criterios tienen que ser pedagógicos y la esencia de lo pedagógico es el servicio absoluto al alumno. El alumno está en la prioridad. Por supuesto que el docente no puede estar debajo del alumno, está al lado del alumno, pero ¿quién puede estar al lado si tampoco está considerado o respetado o bien pagado para que no tenga que andar corriendo de un lado para el otro y al final no pueda individualizar a los alumnos, ¿no? Que eso se logra con la presencialidad. Lo que tenemos que tener mucho cuidado de no confundir los medios con los fines. Y la virtualidad, lógico, la tecnología es muy importante, pero no puede ser un fin. No podemos educar para ese fin. La tecnología es un medio, y lo tenemos que tener bien claro. Es un instrumento. El otro día hubo un apagón. Y tenemos que estar preparados para los apagones también, porque no tenemos autonomía en el manejo de los medios. Estamos bastante manejados. A veces más de lo que pensamos estamos manejados. Ni que hablar si nos metiéramos en la influencia que ejercen algunos programas así tecnológicos, mediante los celulares y las computadoras que manejan los niños y los valores que se le están transmitiendo, y las conexiones cerebrales que se generan por la influencia de estos medios, ¿no? Donde hablamos de muerte, hablamos de violencia, de impostura, de traición, de muertes terroríficas, ¿no? Que asustan, que inhiben o que estimulan a los que realmente no tienen un equilibrio por parte que puede ser de la familia o de la misma escuela para decirle, ojo, que eso no está bien, y van estimulando aspectos potenciales del ser humano. Sabemos que no nacemos desarrollados, que nos tenemos que desarrollar lo más plenamente posible, y si toda esa influencia se bombardea día a día, además con poco estímulo escolar, ¿no? No esto, no el otro, no podemos salir, no podemos visitar, no podemos compartir, a veces no podemos compartir un sanguchito por miedo de qué, miedo de contagio de qué. Si yo llevo en una bandeja sanguchito, cada uno agarra su sanguchito y ¿dónde está el contagio? Entonces, paremos la mano, porque si el contagio está solamente en eso y no está en otras aperturas que se dan, donde peor que tomar un sanguchito, ¿no es cierto? Porque andamos vociferando y salivando para cualquier lado, y uno al lado del otro. Bueno, yo realmente no entiendo dónde está el mal. Es decir, vuelvo a la presencialidad. Desde luego, con cuidado, porque no hemos salido todavía de este problema sanitario. Pero lo que realmente me parece espantoso, que el argumento sanitario esté reemplazando al argumento pedagógico. No podemos decir, como algún alto funcionario ha dicho, y no voy a decir de qué jurisdicción, pero porque el tema de las jurisdicciones provinciales, nacionales, municipales, se van acomodando según quién los conduce, ¿no? Estamos en un país donde presidencialista, pero a veces parece que somos gubernamentalistas o somos municipalistas. Sí que somos bastante, no sé, no quiero decir una palabra para ser malinterpretada, pero que cada uno hace lo que se le place, y eso es bastante
caótico, ¿no? Y bueno, entonces, siguiendo con esta cosa que es tan amplia, a la vez es tan concreta, ¿no? Yo creo que tiene que haber un consenso, aparte de lo jurisdiccional, de tomar ejes fundamentales, que la escuela es lo principal, que la presencia de docentes y alumnos también, que los cuidados son necesarios, pero que no podemos reemplazar los argumentos sanitarios por argumentos pedagógicos. Por ejemplo, decir, yo no soy antivacuna, yo respeto las vacunas, ¿cómo no? Por supuesto que con todo mi acervo de crítico también, ¿no es cierto? Pero bueno, no soy antivacuna. Pero realmente decir que si los niños se vacunan, ahora los de 3 a 11 años, se asegura que retornen a la escuela, quiere decir entonces que la vacuna es un estímulo, es un incentivo, es una motivación para ir a la escuela. Es una cosa terrorífica porque, no sé, sería una especie de pinchomanía, es decir, alguien que le guste que le pongan la vacuna. Vuelvo a decir que no soy antivacuna, pero decir que eso va a asegurar que la permanencia, o mejor no permanencia, sino la presencia de los chicos en la escuela, no, creo que eso no es lo que atrae, sin descartar la importancia que el tema sanitario tiene, pero hay que manejarlo con cuidado y no puede, lo educativo tiene que ser respetado, ¿no es cierto? Y el respeto fundamental lo tienen que ejercer las autoridades educativas, que tienen que estar bien formaditas profesionalmente para ello, ¿no? Bueno, presencialidad, virtualidad como medio, no como fin, muy importante, pero no deja de ser un medio, ¿no? Además está comprobado que este medio, en una sociedad como la nuestra, altamente diversa, desde lo socioeconómico, lamentablemente, ¿no? Porque la otra diversidad me encanta, la diversidad cultural, la diversidad de colores de piel, de todo eso que supone que cada uno sea cada cual y que nos tengamos que respetar como somos, con lo bueno y con lo a veces diríamos no tan perfecto, siempre que no sea agresivo para la convivencia, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado, es decir, defender lo educativo, hacerse respetar, esa es la palabra. Y para hacerse respetar están las personas que están dentro del sistema, también las que están fuera, porque si pueden aportar, la escuela siempre necesita el aporte de los que buenamente quieren otorgar algo para su mejoramiento, ¿no? Por eso que el concepto de escuela abierta a la comunidad, escuela con puentes a la comunidad, es un concepto operativo, se puede realizar y se enriquece enormemente porque se enriquece la comunidad y además se enriquece la escuela con el aporte a la comunidad, ¿no? Hay experiencias, por ejemplo, de extensión universitaria, hermosa. Yo en mi experiencia docente puedo hablar de ello porque lo hemos vivido. La extensión universitaria viene a la escuela, los estudiantes universitarios y sus profesores enriquecen el aprendizaje de los chicos y los chicos se les abre nuevos panoramas, ¿no es cierto? Igualmente las visitas,
a lugares diversos, donde se puede encontrar una fuente de información que después se comparte con otros instrumentos, como pueden ser, si ahí aparece de nuevo los PDF y toda esta cuestión que es muy importante, pero bueno, la experiencia directa es muy importante, ¿no es cierto? Visitas, paseos, lecciones, paseos, ¿no? ¿La experiencia virtual puede acercarse a la experiencia directa? La virtual se puede, sí, sí. La experiencia directa puede alimentar o complementarse enormemente con la virtual, pero nunca puede la virtual reemplazar a la presencial y a la experiencia directa dentro de lo presencial, ¿verdad? Sí. Pero bueno, todo esto es posible, no es teórico ni utópico, pero hay que crear las condiciones para restablecer, como si fuera una especie de posguerra, ¿no? Que tenemos que renacer de las ruinas, de la mejor manera, de la manera más operativa. Y bueno, los refuerzos no tienen un cronograma, los refuerzos del aprendizaje, porque si no sería, en lugar de enseñar, sería embutir, sería colocar contenidos que no se pudieron dar, entonces lo damos en un tiempo que puede ser 1 mes y medio, 2 meses, 3 meses a lo sumo, cuando tenemos interrupciones que según los ritmos del aprendizaje pueden dejar secuelas terribles, ¿no? Además, cuando el aprendizaje en lo instrumental no se ha logrado, como puede ser en los primeros años de la primaria, sin descontar el jardín de infantes, que realmente tendría que ser una instancia obligatoria desde los 3 años. Para eso hay que leer a Federico Froebel, el creador de los jardines de infantes, en 1840. Pero bueno, digamos, ahora solamente hay una obligatoriedad limitada del jardín de infantes. Pero la lectoescritura, cuando no se adquiere en lo instrumental y en lo significativo, en que el alumno pueda leer y escribir significativamente y en todas las formas gráficas de la letra, no solo imprenta mayúscula. Hay alumnos que solamente leen en imprenta mayúscula porque no se les ha dado la simultaneidad de la imprenta minúscula y la manuscrita, que es la expresión de su ser, es la expresión cerebro-emotiva, mecánica de su ser, ¿no? ¿Dónde está el pecado de que alguien escriba en forma manuscrita? Todo lo contrario, es una de las formas expresivas más importantes, ¿no? ¿Por qué escriben sí. en imprenta? ¿Cómo? ¿Por qué los chicos escriben en imprenta hoy en día? ¿Qué pasó? Yo entiendo que se ha equivocado el camino didáctico en algún momento de la historia de la educación argentina. Ahora no lo voy a mencionar, pero se puede determinar cuál. Entró un eje así verticalista, porque nosotros, aún en nuestro acceso a la democracia, como no teníamos educación democrática, ¿no? Estaba quebrantada, seguimos siendo bastante autoritarios, cosa que se observa mucho en la educación, vamos a decir la verdad, ¿no? Estructuralmente, sistémicamente, eso hay que producir, hay que democratizar la educación mediante un proceso de pedagogización, ¿no? Que hace como por lo menos 60 o 70 años que se ha abandonado el criterio, el enfoque científico de la educación con una formación docente que lo asegure, ¿no?
y que además con vocación. Bueno, eso es un tema político, democrático y pedagógico. Habría que lograr un buen consenso y dejarnos de brechas, ¿no? Que privado, que estatal, que religioso, no religioso, y podemos entrar en algo que realmente conjugue la diversidad, pero con un sentido, una dirección, que no tenga el chico para aquí y para allá. ¿Cuál era tu pregunta? ¿Por qué los chicos escriben en general, los chicos escriben en imprenta? Porque no se les ha enseñado la simultaneidad de la imprenta con la imprenta mayúscula, la imprenta minúscula y la manuscrita, o la, ¿cómo se llama? Además de manuscrita tiene otro nombre. Bueno, y entonces si no se lo enseña simultáneamente, se acostumbran a la lectura en imprenta mayúscula y solamente acceden a eso, cuando en realidad estamos rodeados de textos, el diario, las revistas, donde no solamente se utiliza la imprenta mayúscula, que además tiene una normativa, ¿no es cierto?, del uso de la mayúscula. Pero como esa propuesta era antinormativa, además fue un método psicológico, no pedagógico, y cuando utilizamos un método didáctico, un método no pedagógico, no didáctico, didáctico-pedagógico, ¿no? Que viene de otra disciplina, como en ese caso fue la psicología, que yo respeto enormemente, pero como aporte, ¿verdad? No como sustitución de la pedagogía. Y entonces resulta que estás utilizando un método para un objeto de estudio que no corresponde. Es como usar un colador para tomar sopa, ¿no? No va. Es decir, el colador sería el método y tomar sopa sería el objetivo de lograr un contenido, en este caso, que el chico pueda acceder a la escritura y a la lectura completa de distintas formas gráficas, ¿no?, de nuestra lengua riquísima, ¿no?, sin desmerecer ninguna. Sí. ¿Vos ves algún vínculo entre escribir en imprenta y la virtualidad, o lo referido a lo virtual? ¿O referido a qué? A lo virtual. No, mira, sería interesante estudiarlo, investigarlo, pero lo virtual con la imprenta mayúscula, fíjate vos que cuando las expresiones textuales que vienen por la vía virtual, no está todo escrito en mayúscula, no está todo expresado en mayúscula, me parece a mí, ¿no es cierto? Cuando accedemos a los PDF, hay una utilización bastante normativa en general, me parece. Sería bueno estudiarlo, ¿no? Pero hay otras cosas que no me gustan, que vienen con... Y hay cosas muy positivas que debo de reconocer también de la tecnología, ¿no es cierto? Como instrumento para el bien hacer. Uno se maravilla a veces pero tampoco le podemos poner... Tiene su cara positiva y su cara negativa, como todo, ¿no? Porque según, ¿cómo te podría decir? El propósito ético de la tecnología, ¿no? Porque si te pones a pensar, las armas sofisticadas que hay hoy en día son producto de la tecnología, ¿no? Pero ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el fin? Es lo que se llama teleología, y es la muerte, porque no hay arma que no sea para matar, si se quiere, o que pueda llegar a matar, ¿no? También está según el uso, puede ser defensivo, puede ser ofensivo, pero en última instancia esa sofisticación de las armas que se usan en las guerras, ¿no?
no creo que tengan el mejor propósito como pueda tener buscar un buen remedio o una buena vacuna, ¿no es cierto? Ponerle que también es producto de un conocimiento y de una tecnología, ¿no? Una aparatología dentro de la tecnología. Es muy importante. Lo mismo en el nivel de las comunicaciones. Está el aspecto según el uso que se le dé, ¿no? Y el producto tecnológico. Es complejo, muy complejo, pero tampoco podemos cegarnos y levantar una idolatría, ¿no? Absoluta de lo tecnológico. Siempre tecnología sí, pero ¿para qué? ¿No? Sería importante. Pero bueno, está el manejo económico, político, mundial, no solo nacional, sino hay ejes, ¿no? de conducción general, a los que es muy difícil poder acceder para un verdadero cambio, que fuese más ecológico quizá, ¿no? Tenemos la gran problemática del calentamiento global, que ya el planeta no aguanta unos poquitos grados más, y cuál sería la tecnología para una mitigación, porque ya ni siquiera podemos hablar de volver a una normalidad, ¿no? Sino sería mitigar. No sé si me fui del tema presencialidad, pero la presencialidad no tiene términos medios y tiene un ámbito de aterrizaje. ¿Existe la semipresencialidad? En la escuela. ¿Cómo, querido? ¿Existe la semipresencialidad? No, existirá para algunos que aceptan lo semi, la mitad. Un poquito sí y otro poquito no. Para mi escala de valores no. En ese sentido quizá sea tachada de muy estructurada, pero me parece que el ser o no ser está muy vinculado, ¿no? Porque semipresencialidad y un poquito, y entonces resulta que el poquito de virtualidad lo reciben los que lo pueden recibir, pero el que no lo puede recibir no recibe ni un poquito. Entonces ese quedó desnivelado. Ese no, pobrecito, quedó náufrago, ¿o no? Entonces va a haber seres humanos más y seres humanos menos, argentinos más y argentinos menos. ¿Eso es igualdad ante la ley? No, eso es disparidad total. Entonces, ¿cómo vamos a acceder a una convivencia armónica cuando unos sean menos o son menos y otros son más? Supuestamente más, ¿no? Porque al tener más recursos se sienten más, pero habría que ver si tienen todos los recursos del desarrollo educativo, ¿no? Pero bueno, así es. No sé si me querés preguntar más. Presencialidad y escuela van de la mano, y escuela y pedagogía van de la mano. Para que la escuela funcione tiene que estar gobernada pedagógicamente, y el proyecto institucional tiene 3 vertientes fundamentales. Primero, se hace con toda la comunidad educativa, padres, docentes, todo el que quiera colaborar para que una escuela de un lugar sea lo mejor para sus alumnos y en consecuencia para la comunidad. Y tiene 3 aspectos. Tiene un aspecto organizativo-administrativo, donde entra los bancos, la distancia, la ventilación, los baños, los colores que se le ponen. No, mejor de los colores no hablemos, porque acabo de ver una escuela toda pintada de gris. Pero bueno, dejémoslo ahí.
Ahí ya no entró el criterio pedagógico, quizá entró el Pero criterio... ¿cómo? En las escuelas, en la mayoría se ven que son todas grises, que ¿vos te referís que hay una intencionalidad en eso? No, hay una ignorancia de una ciencia que es la psicología y la sociología, pero fundamentalmente la sociología, que ha demostrado que los colores influyen en el estado de ánimo. Está claro, entonces vos pintas una escuela de gris y el gris en sí mismo no es un color estimulante, ¿verdad? Y no es cálido. Creo que para los profesores de plástica, especialmente, sabrán que están los colores cálidos y los colores fríos. Bueno, hay una influencia psicológica, hay la ambientación, todo eso es parte de la organización escolar. La organización escolar es una disciplina pedagógica, junto con la administración escolar. La cantidad de alumnos por aula, no más de 20, por favor. Invirtamos en educación. Si hay en un aula, es decir, en un aula de 50 chicos, tenemos que poner 3 docentes, no uno, que no pueden ni enseñar ni los alumnos aprender. Hay que poner 3 docentes y hay que pagarles bien a esos 3, porque hay que invertir en educación. Hay que poner la platita. Lo que pasa que en educación vos no tenés el resultado que tenés, por ejemplo, cuando te pones a hacer dulce o mermelada y después la vendés, porque el proceso es más rápido, es proceso también, porque no lo haces de golpe, pero es un proceso más lento, ¿no? Pero en educación, sacar un argentino bien educado, bien desarrollado, que no se sienta infeliz, ¿no? Que no es una mala palabra, sino falto de felicidad, lleva tiempo, es una inversión. Imagínate que es una inversión que tendría que comenzar con el jardín de infantes a los 3 años y tendría que, yo no digo terminar en la secundaria porque ahí viene otro comienzo, que es la elección del camino que querés en la vida, a entrar a la universidad, y tiene que haber articulación entre los niveles. Un chico que sale de la secundaria tiene que estar preparado para una lectoescritura o una lectura comprensiva de los textos universitarios que no tienen ninguna adecuación didáctica. Donde menos hay didáctica es en la universidad. Qué curioso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, claro, la didáctica más se aplica en el jardín de infantes. El nivel más didáctico y pedagógico es el jardín de infantes. ¿Por qué? Porque promueve la creatividad, porque el chico está contentito, porque está bien tratado. El ambiente de una salita, a veces los propios maestros lo pintan con colores estimulantes, es una maravilla. Y a medida que el chico va creciendo y va accediendo a otros ámbitos escolares que también tendrían que seguir siendo estimulantes de acuerdo a lo psicoevolutivo del alumno, se va aplacando y desapareciendo. Hay clases en la universidad que tienen 500 alumnos. ¿Me querés decir cómo se puede enseñar a 500 alumnos? Bueno, quizá exageré, pero lo digo porque sé que ha habido y que hay. Entonces, donde los chicos están sentados en el suelo, que no escuchan al docente, y después lo reemplazaron por la virtualidad. ¿Se puede enseñar bueno, vamos a bajar el número. ¿Se puede enseñar a 80 alumnos virtualmente lo mismo que presencialmente sería a grupos de 20 también en la universidad? Ah, bueno, pero ahí hay que hacer una inversión económica monstruosa, no hay economía que aguante. Sí que habría economía que aguante, porque los productos, llamémosle así, educativos, serían seres humanos bien preparados, argentinos bien preparados para el camino a elegir, que lógicamente ese camino tiene que estar también relacionado con algún proyecto nacional de país, ¿no es cierto?
Pero imagínate, un país como el nuestro, sin proyecto, vamos a decir, porque yo no conozco cuál es nuestro proyecto, que sea realmente bueno para todos. Bueno, entonces ahí se puede haber una relación, ¿no es cierto?, entre aprendizajes para la vida y la vida económica nacional. Hay que trabajar en equipo, hay que abrir la cabeza, no hay que discutir ni pelearse, porque te cierra el pensamiento y terminas a las trompadas. ¿Y de qué sirve eso? De nada, porque después, viste, las cosas quedan igual, no se arreglan a trompadas, de ninguna manera, ni peleándose, ni todo eso es dejar libre una afectividad mal encausada, cuando realmente hay que ponerla al servicio, hay que tener objetividad afectiva, es decir, considerar que el otro puede pensar distinto a mí, yo me siento al lado del otro, pongo el problema en la mesa y entre los que pensamos distintos tenemos un solo propósito, solucionar el problema. Bueno, si intercambiamos y nos respetamos, vamos a lograrlo. ¿Cómo no lo vamos a lograr? El que no lo quiere lograr es porque tiene otros intereses que son más particulares, más personales, más egoístas también que comunitarios, por más que tenga un discurso altamente solidario y qué sé yo, para todos. Pero la realidad es que así como San Martín consiguió el cruce de la cordillera con el propósito de la libertad, porque no fue un emperador, podría haberlo sido tranquilamente, algo parecido. No quiso serlo porque era un republicano. Nosotros tenemos una cordillera hoy para cruzarla. No sé dónde estará nuestro San Martín, sinceramente. O los San Martínez que necesitamos. La cordillera que tenemos que cruzar es la cordillera de la pobreza, que es la madre, miseria, pobreza, que son hermanas, es la madre de todas las desgracias. Y es inconcebible, es imperdonable que en un país rico como el nuestro tengamos la cantidad de pobres que tenemos. Es un pecado de nuestra democracia, porque si bien es totalmente criticable lo que han hecho los regímenes totalitarios y sus métodos terriblemente irracionales, lo que es criticable que en una democracia no hayamos logrado que no haya pobres en la Argentina. Hablamos de igualdad ante la ley. ¿De qué igualdad podemos hablar, Dios mío, cuando hay algunos que no tienen nada, y especialmente los pobres chicos que no tienen la culpa de esa pobreza, pero que la padecen, y haya otros que nadan en las riquezas y en las banalidades, ¿no? Y es de locos, realmente es inaceptable. ¿Y a dónde nos tiene que llevar a esto? Al único camino de cruzar la cordillera de la pobreza, del hambre y de todo lo que no desarrolla en el ser humano, que ha venido a este mundo para desarrollarlo como Dios manda, es decir, desplegarnos lo más completamente posible dentro de nuestras posibilidades. Algunos las tienen más, otros las tienen menos a las posibilidades, no importa, todos estamos en el ámbito de la vida, todos necesitamos vivir de la mejor manera, con posibilidades, con semiposibilidades, con imposibilidades, pero con dignidad, con respeto, con que no le falte lo que necesita para esa dignidad. Y es el gran desafío. Claro, dicen en el mundo también hay pobres.
Sí, está bien, estoy de acuerdo con el mundo, pero focalicemos. Y me gusta la famosa y trillada expresión, pinta tu aldea y serás universal. Es decir, vamos a ocuparnos. Él lo dijo Ortega, creo, yo no soy una gran lectora de literatura, pero creo que fue Ortega, argentinos a las cosas, ¿no? Pero yo diría argentinos a los seres humanos, compatriotas, y especialmente a los niños, y especialmente a los ancianos, que cuando se llega a cierta edad, cuando te sorprende, como me ha sorprendido a mí la vejez, yo digo, gracias a Dios que yo tengo un amparo, tengo una familia, tengo un techo, no me sobra el dinero, pero no me muero de hambre y tengo acceso a lo básico que necesito. Y el que no, ¿y qué hago yo? ¿Me voy a poner contenta porque yo tengo lo que otros no tienen? No, no puedo estar contenta tampoco. Y bueno, pero sí tengo mucha fe. Bueno, tengo fe trascendente y tengo fe también en los seres humanos y en la juventud. En la juventud, porque hay juventud hermosa que quiere despojarse de todas las adversidades y las cosas que lo dividen y quieren ir al grano. Y ir al grano significa trabajar para que no haya más pobreza. Y que no nos pensemos en que en otros lugares cuántos chicos se nos van, están formados en nuestras instituciones escolares, ¿visto? Bueno, y quizás lo que no mencioné dentro de la presencialidad de escuela, pedagogía, es edificio. Escuela y edificio van de la mano. Escuela y edificio van de la mano. Y el edificio hay que cuidarlo. Y hay que concebirlo para el tipo de educación que se necesita. Por algo, qué sé yo, una facultad de medicina tiene un montón de aspectos que tienen que ver con las prácticas de los alumnos, las prácticas y las no prácticas, y las escuelas primarias, por ejemplo, no es un lujo de ninguna manera que tengan laboratorio, que tengan salón de actos, que tengan sala de proyecciones, que tengan biblioteca, que tengan un predio para la práctica de los deportes y la educación física de los alumnos, porque la educación tiene que ser psicofísica, ¿no? Los griegos de Atenas fueron los que más defendieron la integralidad de la educación en ese sentido, ¿verdad? El arte, y bueno, que el ámbito del edificio escolar tenga todo aquello que lo convierta en una escuela. Y si hay pocos alumnos, tenemos la fe de que va a haber más alumnos en el futuro, como los hubo en el pasado. Hay escuelas que tienen estructura para 900 alumnos y hoy en día tienen pocos alumnos. Pero no importa, pero el futuro existe. Y entonces, existiendo el futuro, ¿qué pasa? Va a haber más chicos. ¿Y qué? Cuando haya más chicos no va a haber espacio. ¿A dónde van a ir los chicos? Hay que guardar los espacios para el futuro. Y el que quiere crear una escuela, primero el funcionario o los funcionarios tiene que pensar en el edificio escolar para esa escuela. Porque es muy fácil crearlo. Yo también puedo crear una escuela. ¿Y después dónde meto a los alumnos? Los meto en el ámbito de otra escuela. Y cuando la otra escuela quiere crecer o puede crecer teniendo más matrícula, resulta que no puede. ¿Y a dónde va después? No va a ninguna parte. Entonces los chicos no son aceptados porque no hay lugar. ¿Cómo que no hay lugar? Sí que hay lugar. Entonces todo esto es tema de organización y administración escolar para que se produzca la buena praxis didáctica y que tengamos buenas relaciones con la comunidad.
¿no? Que alguien de la comunidad se quiere meter en tu escuela porque sabe que hay un lugar y el funcionario se está ahorrando la plata para construir una escuela. Entonces hay que ser mucho más cuidadoso, y especialmente en épocas pandémicas. No hay que hacer desarrollos intrapandémicos para que después los suframos extrapandémicos, así que, y no olvidar que la escuela es de la comunidad. La escuela no es ni de la Dirección General de Escuela, por más que dentro de un organigrama así figure, es de la comunidad. Y hay escuelas que nacieron por la comunidad y para la comunidad. Y nadie de afuera puede venir a quebrantar una línea histórica que tiene que ver con el servicio a la comunidad. Escuela abierta a la comunidad. Comunidad que aporta a la escuela y escuela que aporta a su comunidad. Y así tendrían que funcionar, por supuesto, todas las escuelas. Bueno, no sé, Guillermo, si me fui, si me quedé, si te satisfizo mis respuestas, pero bueno, lo único que tienen